Bueno, Bueno, ahí está grabando. perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. El presente año acá en la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Rosario realizamos con la Cátedra de Historia de Europa Contemporánea una unidad lectiva sobre las unificaciones yugoslavas en el siglo XX y su desintegración. El día de hoy, que vendría a ser el cierre de esta unidad electiva, tenemos la oportunidad de escuchar al profesor Francisco Veiga, docente de historia en la Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona. Así que voy a realizar una presentación del colega y luego le voy a ceder la palabra para escuchar su conferencia. Eh, Francisco Vega nació en Madrid, se doctoró en Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona en el año 1987 y su investigación se refiere a la Guardia de Hierro, Rumania 1919-1941, que fue publicada posteriormente por la Universidad Autónoma de Barcelona y traducida al rumano en el 93 y en el 94. Sobre los recientes conflictos y crisis en los Balcanes, publicó Los Balcanes, la derrota de un sueño, 1945-1991, en los años 1993 y 1994, así como La trampa balcánica, Barcelona 1995, traducido y editado en Bulgaria en 1999. El libro fue revisado y ampliado por el autor y editado en español en el 2002. También hay una versión al serbio y publicada en dicha lengua por la Embajada de España de Belgrado. Además, como un libro adicional, publicó Slobo, una biografía no autorizada de Slobodan Milosevic en 2004 y La fábrica de las fronteras, guerras de secesiones yugoslavas 1991-2001, Madrid 2011. Desde el año 2002 trabaja también sobre historia de Turquía y el Imperio Otomano, publicando El turco, 10 siglos a las puertas de Europa, con diversas ediciones, ¿no? 2006, 2007, 2011 y Yemen, la clave olvidada del mundo árabe, 1911-2011, editado por Alianza en el año 2014, en colaboración. El señor Veiga es catedrático de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona desde el año académico 1983-84, donde actualmente imparte asignaturas de doctorado sobre historia reciente de Europa del Este y Turquía y otra asignatura de segundo ciclo de la historia contemporánea de Asia Oriental. Grado en estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Barcelona. También fue miembro y profesor del Consejo Asesor del CIDOB en el año 97 y en colaboración con Enrique Dacal y Ángel Duarte publicó La Paz Simulada, una historia de la Guerra Fría 1941-1991, editado por Alianza Universidad en el año 97. A continuación, en el 2009, El desequilibrio como orden, una historia de la posguerra fría 1990-2008, también editado por Alianza en el año 2009 y revisada una segunda edición 2015. Y con Pablo Martín, Las guerras de la Gran Guerra, 1914-1923, editorial La Catarata, Madrid, 2014.
último título publicado con Pablo Martínez y Juan Sánchez Monroe, entre 2 octubres, revoluciones y contrarrevoluciones en Rusia, 1905 y 1917, y Guerra Civil en Eurasia. Esto también publicado en inglés, Alianza Editorial 2017. Tras la invasión rusa de Ucrania, publicó Ucrania 22, la guerra programada, en 2022. Y bueno, ha realizado y sigue realizando una serie de... Es investigador principal de proyectos de investigación y desarrollo y trabaja sobre las extremas derechas, donde se ha publicado recientemente un libro que se llama Patriotas Indignados sobre la nueva ultraderecha, neofascismo, posfascismo y Nazbols 1991-2018, editado por Alianza en Madrid en el año 2019. Actualmente, en un proyecto de investigación y desarrollo, está trabajando sobre la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República en sus relaciones con el panarabismo y la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República en sus relaciones con el panarabismo y el panislamismo 1923-1937. Bueno, para finalizar, desde 1976 el profesor ha realizado varios viajes a los países balcánicos y Turquía, y dentro de estas visitas, digamos, que ha realizado, habla correctamente el rumano, domina el serbo-croata y el bosnio, y ha estudiado también el albanés y el turco, lo cual, bueno, tenemos, digamos, no solamente un especialista de la problemática de la Europa centro-oriental y balcánica, sino también un investigador que trabaja con fuentes en el idioma original, lo cual lo hace mucho más valioso porque puede acceder a una serie de informaciones que nosotros, docentes de las universidades latinoamericanas, a veces nos cuesta mucho más trabajo esta cuestión. Bien, una vez hecha esta presentación, quiero indicar que la charla, la conferencia que va a dar Francisco el día de hoy lleva como título La crisis de la desintegración de Yugoslavia, causas contextuales. Así que aprovecho, ya habiendo hecho esta presentación, cederle la palabra, escuchar a Francisco, y el público que está presente puede ir realizando alguna pregunta en el chat, y después se las transmitiremos al profesor para que pueda ir respondiendo sobre todas estas problemáticas. Bueno, agradecerte, Francisco, la predisposición, y te cedo la palabra como para que expongas tu conferencia. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias también por la invitación, porque es una emoción para mí dar una clase transatlántica, es la primera que hago en mi vida. Y eso, pues la verdad, es impresionante, ¿no? En cuanto a lo que comentaban de mi dominio del serbo-croata, esto hay un chiste que dice, bueno, usted domina el serbo-croata, dice, si es bajito y se deja así, ¿no? Bueno, no tengo un dominio serbo-croata, chapurreo, me muevo. Bueno, porque esto es lo que pasa en Europa, ¿no? En Europa y cercano Oriente Europeo, que en cuanto cruzas un par de fronteras ya te encuentras con un amasijo de lenguas, cosa que por eso decía que me emociona poder hablar en español con un continente, ¿no? Es realmente, después de estar años y años practicando lenguas que luego al final tampoco te acabas entendiendo demasiado bien. Bueno, esta cuestión de la desintegración de Yugoslavia es un tema muy extenso, muy complejo, extenso y complejo, y que muchas veces se ha querido hacer extenso y complejo. Es decir, que a veces también se ha buscado una
una complejidad que a veces tampoco es tan evidente. Es un proceso muy extenso porque la desintegración de Yugoslavia da lugar a toda una serie de guerras que se alargan durante 10 años. Empieza en el 91 y la última no es la de Kosovo, sino que la última es la de Macedonia en el año 2001. Por tanto, 10 años casi exactos, que además con una peculiar característica que yo creo que nadie ha explicado, es que son guerras en fila, o sea, no tienen lugar al mismo tiempo, o sea, no es un pandemonium ahí en el que se matan todos, serbios y croatas y bosnios, sino que las guerras van teniendo lugar ordenadamente a lo largo de 10 años, ¿no? Y es un fenómeno que voy a intentar explicarlo aquí al final de la conferencia, pero bueno, a mí en mis clases de historia actual me ocupa unas 4 clases y media explicar todo el proceso, por tanto es complejo. Después, algo que mencionaron, efectivamente yo estuve en la zona, bueno, como dicen los viejitos, yo estuve allí, bueno, pues efectivamente yo estuve allí y entonces eso todavía le da más complicación porque, claro, no lo reduces todo fácilmente a un esquema, sino que enseguida te aparecen contradicciones de cosas que has visto, que no te explicas, cosas que te dijeron que no sabes si son ciertas y entonces todavía complica más la explicación el haber estado en contacto con aquello. Por tanto, yo aquí lo que les voy a dar son unas claves contextuales. Yo cada vez estoy más por la explicación contextual de la historia, porque a veces los historiadores, a veces hacemos una historia enfocando, ¿no? Poniendo el foco, la lupa en un tema y no mirando lo que hay alrededor. Esto es digamos, una técnica más de periodistas que de historiadores, el enfocar en el tema para informar a los lectores, pero que los historiadores tenemos que superar, tenemos que mirar un poco qué nos dice el contexto, qué nos explica el contexto de lo que está pasando. Y esto es lo que voy a intentar explicarles hoy, dar una visión de por qué se desintegró Yugoslavia y algunas explicaciones de la dinámica de esa disolución, con un punto de vista un tanto alternativo, que no es lo que normalmente se suele explicar. Va a quedar reducido a 4 o 5 puntos. Creo que, digamos, será bastante sencillo de entender lo que pasa en realidad. Bueno, hay un contexto primero que no es yugoslavo ni mucho menos, que prende en todo el bloque del este desde comienzos de los años 80, que es el surgimiento del nacionalismo en el bloque comunista, que era una cosa que parecía imposible. Incluso tú cuando viajabas por allá, pues preguntabas, me interesaba mucho la historia de Yugoslavia, la Segunda Guerra Mundial, entonces siempre intentaba aprovechar para preguntar, oiga, ¿y usted es croata? Sí, en el tren, cuando viajabas en el autocar. ¿Usted es croata? Sí, sí, sí. ¿Usted qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Ah, yo no quiero hablar de eso es un tema de mis abuelos y esto está superado. Somos un país socialista y por lo tanto las cuestiones nacionalistas están superadas entre nosotros. En todo caso, las cuestiones son cuestiones de clase o pero no cuestiones nacionales. Por tanto, uno se encontraba con este tipo de respuestas en Polonia, en Hungría, en los años 70, ¿no? Por tanto, encontrar que de repente el nacionalismo prendía en ese contexto fue como muy llamativo, ¿no? Y sobre todo fue muy llamativo porque empezó en Polonia, país que se definía como ardientemente católico, incluso en plena época comunista estalinista, te ibas por Polonia, preguntabas, ¿tú eres católico? Sí, sí, soy católico, ¿no? Todo el mundo hacía profesión de fe católica. Entonces, el arranque de todo esto son las protestas del sindicato Solidaridad, el Sindicato Nacional Católico y anticomunista, claro, en el año 80-81, que prende con un entusiasmo increíble. De repente empezamos a ver a miles de obreros en protesta, primero en la costa,
en los astilleros, luego ya en los puertos, luego el resto de Polonia, con muchos sacerdotes de por medio, con escenas llamativas, como pues trabajadores en huelga confesándose en público en los astilleros, el mismo Lech Walesa, el líder de Solidaridad con la Virgen de Czestochowa en la solapa. Claro, era movimiento obrero católico, y esto chocaba muchísimo, y chocaba muchísimo el entusiasmo que demostraban estos contestatarios. Además, a esto se unió que justamente por entonces, o poco antes, un poquito antes de este desencadenamiento de huelgas, llega al Vaticano el primer papa de Europa del Este, que es Juan Pablo II, el Papa Wojtyła, y claro, esto le supuso un arrebato de entusiasmo a los polacos absolutamente avasallador, sobre todo cuando ya el Papa Wojtyła visitó Polonia, pues aquello generó una conmoción popular, ¿no? Entonces esto dio lugar a lo que yo denomino nacionalismo milagrero, ¿no? Bueno, es que nosotros somos un pueblo elegido, tenemos un papa polaco, Dios está con nosotros, en fin, hay como un impulso de respaldo, ¿no? De respaldo, pero no de un respaldo ideológico, no, de un respaldo emocional, ¿no? Tremendo, con esta cuestión del Papa Wojtyła. Bueno, costó mucho controlar estas protestas, si es que de hecho se controlaron, porque luego en el año 81 el general Jaruzelski dio un golpe de Estado, pero no terminó de controlar aquella situación. Fue un espectáculo impresionante porque se vio claramente que el régimen comunista había quedado desbordado. De hecho, el general Jaruzelski dio el golpe de Estado en parte para evitar una intervención soviética, como la que había producido en Hungría en el 56 o en Checoslovaquia. Y esto causó una conmoción tan importante en Europa del Este que empezaron líderes de segundo nivel y a veces de primer nivel también, a considerar que el nacionalismo era un elemento que podría reactivar un nacionalismo controlado, un nacionalismo en pequeñas dosis, podía más que controlar, impulsar un nuevo entusiasmo para los partidos comunistas del Este, muy burocratizados, muy conmocionados con lo que había pasado en Polonia. Y entonces se empieza a añadir cierta pimienta, cierta sal y pimienta a los debates en Europa del Este, incorporando la cuestión nacional, cuestiones nacionales, que se intenta que sean, como digo, controladas, pero esto realmente era muy llamativo, ¿no? Por ejemplo, pues en el Partido Comunista Húngaro, que es el Partido Socialista Obrero Húngaro, se empieza a hablar de que los hermanos húngaros en Transilvania, en Rumanía, otro país comunista, pues están siendo avasallados, están siendo perseguidos por Nicolae Ceausescu, que sí que es comunista, pero en realidad no es tan popular como parece, y entonces empiezan a organizar actos pidiendo justicia para los compañeros transilvanos húngaros en Rumanía, ¿no? Esto era muy llamativo en 1986, 87 era muy llamativo. El mismo Nicolae Ceausescu en Rumanía también recurre a fondo al nacionalismo para responder a los soviéticos. De ahí surge el nacionalismo, las primeras manifestaciones de nacionalismo en Yugoslavia, ¿no? De ahí surge el nacionalismo esloveno, de ahí surge el nacionalismo serbio, que van a aprender después. Viene de esta oleada de principios de los años 80 que se va extendiendo. Incluso alcanza la Unión Soviética, donde empiezan a aparecer algunos movimientos que no se declaran políticamente nacionalistas, pero que juegan con la cuestión nacionalista, pues pidiendo permisos
para investigar temas nacionales, organizando congresos o actos conmemorativos de la batalla de tal, la batalla de cual. Esto hay un movimiento que es, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama, movimiento nacionalista que aparece en torno a la reivindicación del pasado histórico ruso, ¿no? Claro, las autoridades soviéticas no se atreven a decir que no, porque tampoco no son manifestaciones antisoviéticas ni anticomunistas, entonces no dicen que no y se está abriendo la puerta a debates sobre temas nacionales, sobre la importancia del Imperio ruso, sobre la importancia de Nicolás II, esto ya en plena época soviética, ¿no? Incluso Alexander Dugin, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que es un personaje conocido, pues por esta época está estudiando las antiguas religiones precristianas en Rusia, ¿no? Buscando, hay un fundamento, hay un intento de fundamentarlo de una manera de acuerdo con el régimen, se intenta fundamentar diciendo que, bueno, es que las religiones anteriores al cristianismo eran más equitativas, eran más socialistas que el cristianismo. El cristianismo tiene una herencia que alimenta a determinadas élites imperiales, pero en realidad las antiguas religiones rusas eran más comunistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de debates, de temas, se van abriendo paso por el medio de la ortodoxia soviética. Y esto llega incluso, yo diría que esto es un tema evidentemente candente, ¿no? Estos temas, cuando hablas de estos temas en relación a otros países, pues no pasa nada. Pero cuando hablas de estos temas en relación a tu propio país, pues a veces estas cosas tienen un poquito levantan un cierto resquemor, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, lo que fue la crisis del Partido Comunista Español y la crisis del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que es también en esta época, años 80, yo creo que tuvo también algo que ver con esto, porque se produce todo un movimiento de búsqueda del pasado nacionalista, por ejemplo, en el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Bueno, esto es el origen de lo que será el actual populismo. Es decir, el empezar a mezclar asuntos, digamos, sin mucha base científica, sin mucha base claramente ideológica, con asuntos, digamos, más propios de la izquierda. Se empieza a desarrollar este lenguaje populista que aquí en Europa era, digamos, poco conocido. Bueno, hay una segunda clave contextual en los problemas que llevaron a la crisis de desintegración de Yugoslavia. La segunda clave es el proyecto de integración europea. El proyecto de integración europea no hay que confundirlo con la Comunidad Europea, que era anterior, sino que el proyecto de integración europea, que da lugar a la actual Unión Europea, pues comienza formalmente por estos años, en el año 92, con el Tratado de Maastricht, previamente con la firma del Acta Única Europea en el año 86. Y claro, este proceso de integración europea viene encuadrado en unas ilusiones tremendas, unas promesas de mercado interior y libre circulación de mercancías y servicios, moneda única, que será el euro, el Banco Europeo, etcétera, etcétera. O sea, unas promesas de desarrollo avasallador, de desarrollo imparable, ¿no? En cuanto Europa se unifique, desaparezcan las fronteras, tengamos una moneda común, esto va a ser un mercado de 400 y pico millones, 500 millones de personas, con una cierta capacidad de consumo, tecnológicamente avanzados los países, pues Europa va a ser imparable, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo el mundo quiere entrar ahí, ¿no? Todos los países europeos quieren entrar en la Unión Europea y, por tanto, los más pobres se ve que van a estar a la puerta durante mucho más tiempo, pues no se quieren resignar. Y los que creen que su futuro está en peligro debido a los más pobres tampoco se quieren resignar. Entonces aquí se produce una cierta rebelión de los ricos, como se ha dado en llamar a veces, una cierta rebelión de los ricos en Europa
Por ejemplo, en el caso de Yugoslavia se ve muy claramente en el hecho de que tanto Eslovenia como Croacia están muy decididas a entrar en la Unión Europea, cueste lo que cueste, con el resto de Yugoslavia o sin el resto de Yugoslavia. Porque claro, hay unas diferencias de renta muy, muy serias en Yugoslavia, desde una Eslovenia realmente de nivel centroeuropeo, una Croacia bastante rica y un Kosovo que cuando llegabas allá a Kosovo te encontrabas con cosas como del siglo XIX, ¿no? De espectáculos que parecían sacados de láminas de Gustave Doré, ¿no? del siglo XIX. Entonces, la diferencia de renta era importante, era difícil, digamos, levantar la economía de las regiones más pobres de Yugoslavia, de Macedonia, de Kosovo. Se suponía que tardarían bastante tiempo. Entonces se veía al sur pobre de Yugoslavia como un lastre, para que se veía por parte de los más ricos el sur de Yugoslavia como un lastre, ¿no? Y esto era muy claro, no se decía, evidentemente, no se decía claramente en la prensa, pero había muchos síntomas de este planteamiento, ¿no? Se habló mucho de una pintada, de un graffiti que apareció en Eslovenia, en una pared que después se volvió a reproducir, y el graffiti decía Burek nein danke. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Burek es un tipo de empanadilla que es muy típico de lo que es el sudeste de Europa y Turquía. De hecho, proviene de la cocina turca. Es una empanadilla rellena de queso, rellena de carne, verduras, depende. Bueno, como las empanadillas que tienen ustedes, muy parecida, quizás más grandes. Y eran muy populares porque pues, la gente las comía esperando el autobús, o mientras trabajaba te comías un burek, ¿no? Era una comida muy popular. Pero en Yugoslavia se asociaba el burek a la cultura y a la cocina turcas. Entonces, decir burek nein danke era decir burek no gracias, era aquello de decir, no, a ver, Eslovenia nosotros no somos turcos. En Eslovenia nosotros no, para nosotros el burek no significa nada, para el resto de Yugoslavia sí, es una comida popular, pero en Eslovenia no. Por tanto, burek no gracias, pero además te lo digo en alemán, para que te enteres de que aquí nos consideramos alemanes, no nos consideramos del sur pobre de Yugoslavia. Por tanto, graffiti en la pared, burek nein danke, cosa que escandalizó bastante en el resto de Yugoslavia. Pero transmitía muy bien esa manera de pensar, ¿no? Y esto se cruza con un cambio de actitud en la Unión Europea que ahora estamos viendo y estamos sufriendo, que es que con el final de la Guerra Fría, la Unión Europea gradualmente va dejando de ser un proyecto básicamente social, de raíz keynesiana, es decir, bueno, de crear una nacionalidad europea, un continente europeo en el cual estén asegurados los derechos mínimos, en el cual esté asegurada la vivienda, esté asegurada la asistencia sanitaria universal. No puede entrar un país tan pobre que no pueda afrontar eso, y por tanto pues hay que promover que estos países que entren en la Comunidad Europea pues puedan afrontar esos gastos y la ayuda a las minorías o poblaciones más desfavorecidas. Eso es, digamos, el mensaje de la primera Comunidad Europea de los años 50, de los años 60, ¿no? Tenemos que tener un continente desarrollado, socialmente desarrollado, ¿no? Con una distribución de la renta adecuada para todos los europeos. Europa tiene que ser rica, pero tiene que ser solidaria también, ¿no? Eso cambia después de la unificación, y entonces vemos aparecer una Unión Europea neoliberal, que ya no tiene tanto dinero para las cuestiones sociales, expansionista, en la cual los bancos tienen una fuerza muy importante. Recuerden la crisis griega, en la cual acaba interviniendo la Unión Europea, pero con dinero de los europeos, no con el dinero de los bancos, y una Unión Europea hegemonista,
una Unión Europea muy obsesionada con nuevos mercados. Tenemos que encontrar nuevos mercados en los Balcanes, en Europa del Este. Precisamente la crisis yugoslava actual viene de esta ambición de abrir la Unión Europea al este, de buscar nuevos mercados en Ucrania, en Bielorrusia, países bálticos y demás. Entonces, esto es importante porque desde la Comunidad Europea y la naciente Unión Europea se está viendo lo que está pasando en Yugoslavia, pero no se hace nada por prevenirlo. No solamente no se hace nada, sino que incluso ahora sabemos que no les importaba demasiado una Eslovenia independiente, una Croacia independiente, y que el resto del cuerpo yugoslavo, Serbia, Kosovo, Bosnia, etcétera, continuaran allá abajo, esperando su turno para entrar en la Unión Europea. Fíjese que han entrado a la Unión Europea Eslovenia y ha entrado Croacia, pero el resto todavía no han entrado. No ha entrado Bosnia, no ha entrado Serbia. O sea, el proyecto original de, bueno, no pasa nada porque se independicen Eslovenia y Croacia y se unan a la Unión Europea y los otros cuando tengan un mayor desarrollo ya se irán uniendo, pues esta política, que nunca se expresó de una manera clara, pero estaba ahí bien visible, pues eso es lo que finalmente ha terminado triunfando 30 años después. Estamos ahora en el 2024, estamos hablando de un proceso que empezó pues, en los 90. Bueno, en tercer lugar, otra de las claves contextuales es la crisis de la Unión Soviética. Esto se suele olvidar que tienen lugar en el mismo momento cronológico. La crisis soviética, la desintegración de la Unión Soviética y la desintegración de Yugoslavia. Y esto no es casual, esto realmente está pasando porque hay un mecanismo ahí que lo está favoreciendo. Ahora ya se empieza a decir, claro, este último libro de Manuel Todt, La decadencia de Occidente, empieza a explicar estas cosas. Pero durante mucho tiempo era un cierto tabú, es decir, se separaban las dos cosas. Un problema era Balcanes y otro problema era la Unión Soviética. No, eran problemas muy parecidos, en la cual había un interés por parte de Estados Unidos y por parte, más que de Estados Unidos, incluso por parte de Europa, en estas desintegraciones controladas, ¿no? En la desintegración controlada de los Balcanes, de Yugoslavia y en la desintegración de la Unión Soviética. Y de hecho, yo sospecho, esto es una teoría mía, no lo he explicado en un par de libros, no he recibido ninguna crítica al respecto, o sea, no he encontrado que nadie me diga que lo contrario. Yo sospecho que lo que interesaba realmente en el año 90 era la desintegración de la Unión Soviética, sobre todo lo que le interesaba a Estados Unidos, ¿no? La desintegración de la Unión Soviética para terminar la Guerra Fría y promover que no apareciera después una nueva Unión Soviética. Gorbachov se veía como un personaje débil, ¿no? Se veía como un personaje muy circunstancial, que no se sabía muy bien si se iba a aguantar mucho tiempo, y entonces el futuro que podía traer, pues un general ambicioso, un comunista estalinista que tomara el poder y recuperara la Unión Soviética, ¿no? Esto fue algo que trajo y que trae todavía a los estadounidenses de cabeza cuando empieza la invasión de Ucrania por Rusia en febrero del 22. Lo primero que dice el presidente Biden es Putin intenta rehacer la Unión Soviética. Entonces, primero invadirán Ucrania, después invadirán los países bálticos y tendremos una reedición de la Unión Soviética. Esta pesadilla ha estado en la cabeza en Estados Unidos de los sectores más duros prácticamente hasta ahora. Que llegue algún día un personaje, precisamente Putin tiene, digamos, ese perfil, ¿no? Para los estadounidenses. El tío duro, el tipo que logra reconstruir
una Unión Soviética agresiva, aunque no sea exactamente lo mismo que había, pero algo muy parecido. Entonces, hay un poco esta idea de nos interesa que se desintegre la Unión Soviética, que está presente en pequeñas pistas por aquí y por allá. Hubo en los años 80 un libro, a mediados de los 80, que triunfó mucho por acá, no sé si les llegó a ustedes a Argentina, imagino que sí, que era el libro de un general británico, Sir John Hackett, que se titulaba Así fue la Tercera Guerra Mundial. Era un libro de historia ficción, lógicamente, porque la Tercera Guerra Mundial no estalló nunca, ¿no? Pero este libro explicaba cómo sería la Tercera Guerra Mundial en el año 84, 85, cuando no se sabía todavía, ¿no?, qué iba a pasar, todavía no se conocía, estaba Andropov en el poder, todavía no había llegado Gorbachev, cuando llega Gorbachev tampoco sabe muy bien qué va a pasar, después, aunque Gorbachev consigue acercarse a Occidente, nadie sabe si Gorbachev lo va a tirar abajo un golpe de Estado. Entonces todavía, hasta el año 91, había miedo de que el proceso de liberalización soviética no terminara en una guerra, en una revolución, en un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Y entonces este libro de Sir John Hackett respondía a esta angustia, ¿no? Y bueno, era un libro que era interesante, era aburrido, y es aburrido porque es un libro en el cual la temática militar pues tiene un puesto central, pero si pasamos por encima del relato pormenorizado, de los movimientos, de las unidades y no sé qué, es interesante porque, claro, el libro había estado escrito por un general británico que había sido jefe del mando de la OTAN en Alemania, que conocía perfectamente los planes de contingencia de la OTAN para caso de una guerra con los soviéticos. O sea, no era un libro que escribía un aficionado a ratos libres, sino que era un libro escrito por un personaje que realmente había tenido documentos en su poder y que estaba explicando lo que podía pasar caso de una guerra, ¿no? El libro tiene mucha gracia porque también, digamos, la deriva de la guerra de Ucrania recuerda muchísimo las expectativas occidentales con respecto a lo que podía pasar en Ucrania. Parecía sacado del guión de Sir John Hackett, ¿no? Bueno, ¿y cómo empezaba para Hackett la Tercera Guerra Mundial? La Tercera Guerra Mundial empezaba por Yugoslavia. Había ahí un desajuste en Yugoslavia, entonces intervenían los soviéticos, entonces intervenían los americanos, y ahí se liaba la Tercera Guerra Mundial en Yugoslavia. Bueno, en una primera fase los soviéticos avanzaban, en fin, esta imagen de pesadilla de Europa, ¿no? Las hordas asiáticas, ¿no? Los bárbaros se precipitan hacia el interior de Europa, arrasan con todo, llegan a Alemania y parece que nada los va a parar. Y entonces empiezan a detenerse, ¿no?, por su propia dinámica, porque la operación es muy compleja, porque el material militar es anticuado, porque la estrategia soviética era presuntamente anticuada. El avance empieza a tener problemas y empiezan a aparecer problemas nacionalistas en la retaguardia soviética, ¿no? Esto recuerda, y un poco el final de esto recuerda todo un tipo de narrativa anglosajona muy basada en la Guerra de los Mundos de Wells, ¿no?, en la cual llegan los extraterrestres, nadie los para, no hay manera, los ejércitos, los cañones no logran terminar con los extraterrestres, y al final se produce una especie de milagro, ¿no? Al final, pues resulta que el virus de la gripe mata a todos los extraterrestres, ¿no? Nadie esperaba esto y al final se produce poco menos que la intervención divina que salva a la humanidad en el último momento, ¿no? La filosofía del séptimo de caballería, que podríamos decir, ¿no? Bueno, pues en el libro de Sir John Hackett se aplica este tipo de planteamiento, que es, bueno, los soviéticos, su ambición les lleva a que su maquinaria militar no pueda con tanta tarea como es ocupar Europa Central, empiezan a tener problemas nacionalistas y entonces empiezan a tener problemas también políticos en Moscú y como resultado de ello intentan acabar con la guerra lo antes posible, con lo cual los soviéticos lanzan un ataque nuclear contra una ciudad británica, esperando que eso impresione mucho a los occidentales, y reciben como respuesta un ataque nuclear contra Minsk, con la capital de Bielorrusia. Entonces, según Hackett, el ataque contra Minsk supone
que las nacionalidades del oeste de la Unión Soviética y del este de Europa se liberan, salen a la calle. Mira lo que nos ha llevado el imperialismo soviético, nos ha llevado a la destrucción de Minsk, pasado mañana se hará la destrucción de Kiev, después se hará la destrucción de Polonia, y por tanto se produce un movimiento nacionalista que termina con la guerra, ¿no? Es el final milagroso de la guerra de los mundos, ¿no? Entre ucranianos, bielorrusos, bálticos y demás, hacen que se desintegre la Unión Soviética y así termina la Tercera Guerra Mundial. Bien, por tanto, esta idea de que era muy importante deshacer la Unión Soviética estaba muy presente entre los americanos, y hay incluso un acto que pasó bastante desapercibido en aquella época, pero que después cobró mucha relevancia, que fue el viaje de Bush padre, del presidente Bush, a Kiev en agosto del 91. El presidente Bush padre, George Bush padre, viaja a Moscú, se entrevista con Gorbachev, y después, pocos días después, con el avión presidencial, con el Air Force One, se van a Kiev, cosa que disgusta muchísimo en Moscú. El mismo Gorbachev intenta evitarlo, pero ahora ustedes qué van a hacer allá, quién les ha llamado a ir ahí a Kiev, qué intentan hacer. Y entonces, pues bueno, Bush aplaca o intenta aplacar a Gorbachev. Dice, bueno, no, hombre, en fin, ellos han mostrado interés por conectar con nosotros, vamos a ver qué pueden necesitar, han tenido esa desgracia de Chernóbil hace poco tiempo, igual podemos echar una mano, ayudarles y tal. Entonces llega allí George Bush, se entrevista con las autoridades ucranianas, y nada más bajar del avión le espera una banda que toca el viejo himno de Ucrania, ¿no? Una cosa muy significativa. Y esto pasa el 1 de agosto del 91, pocos días después tiene lugar el golpe de Moscú, creo que recuerda que es el 18 de agosto, y el 24 de agosto Ucrania se declara independiente. Por tanto, el viaje de Bush no era ni mucho menos tan casual. Buscaba promover, sin escandalizar demasiado, pero buscaba promover la ruptura de la Unión Soviética a partir de la secesión de Ucrania. Pues bueno, el apoyo que se le da a los países de Yugoslavia tiene mucho que ver con esta operación, porque después nos hemos enterado de que, por ejemplo, se permitió, o sea, en la OTAN sabían perfectamente que los eslovenos intentaban comprar armas, que los croatas intentaban comprar armas, se sabía que los eslovenos habían comprado armas en Singapur, que se transportaron desde Singapur hasta Yugoslavia, cambiando una o dos veces de barco, hubo un cambio de la mercancía en Haifa, en Israel. Fue una operación muy escandalosa la compra de armas por parte de los eslovenos. Se sabía que se podía producir una tragedia, un desencadenamiento de una secesión armada, y sin embargo no se hizo gran cosa, no se le echó ninguna mano de ninguna manera, ni financiera a Yugoslavia, ni ninguna otra forma, porque, bueno, se suponía que en todo caso el mal menor sería la independencia de Eslovenia y de Croacia, como así fue. No contaban con que la guerra se iba a extender a Bosnia, a Kosovo, a Macedonia. Esto no se consideraba. Se consideraba que habría, bueno, un conflicto muy cortito, de unos pocos días en el norte de Yugoslavia, y después esas repúblicas entrarían en la Unión Europea y ya está, y habría terminado el problema. Y entonces esa benevolencia hacia el secesionismo yugoslavo se veía como un guiño cómplice hacia los nacionalistas de la Unión Soviética, ¿no? Fijaros lo bien que tratamos en Europa a los nacionalismos independentistas, a los yugoslavos, a los eslovenos, a los croatas. Por tanto, igual trataremos a los bálticos, igual trataremos a los ucranianos, igual trataremos al resto de los nacionalistas de la Unión Soviética. Bueno, evidentemente, acá tenemos a veces una visión un tanto supremacista de
de otros países, de otros continentes. Pensamos un poco que son como niños inconscientes, que no se dan cuenta de las cosas. Y lógicamente en Yugoslavia se estaban dando perfectamente cuenta de lo que estaba sucediendo, de lo que sucedía en la Unión Soviética, de los otros procesos de desintegración en la Unión Soviética. Y ellos copian lo que está pasando en la Unión Soviética y intentan seguir un poco los pasos de la Unión Soviética. Es decir, bueno, ¿qué están haciendo allá? Pues lo vamos a hacer acá, ¿no? Milosevic hace como de Yeltsin, ¿no? Y Ante Markovic, que era el presidente de la Federación Yugoslava, pues es un poco un Gorbachev yugoslavo, ¿no? En torno a eso, hay una serie de reuniones entre los presidentes de las repúblicas, de reuniones bilaterales que han pasado muy desapercibidos, que hoy en día se han olvidado, ¿no? Pero hubo varias reuniones en Split, entre todos los presidentes, entre los 6 presidentes de las repúblicas, para ver un poco cómo se arreglaba la secesión. O sea, la idea era que efectivamente que Yugoslavia se iba a desintegrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa desintegración yugoslava? Vamos a intentar una voladura controlada, vamos a intentar un arreglo en el cual cada uno se lleve un poco lo que quiera, ¿no? Vamos a intentar hacerlo amigablemente. Pero ese intento de pactar la desintegración de Yugoslavia por los propios yugoslavos, pues no lleva a ningún lado, ¿no? No lleva a ningún lado por 2 razones. Una, porque se produce un fenómeno que después lo veremos también en la Unión Soviética y lo veremos después en Gran Bretaña durante el Brexit. Se produce el fenómeno de un nacionalismo central que se considera ofendido, porque en el sentido de que nosotros hemos sido el núcleo de esta unión, durante muchos años hemos dado todo por esta unión, y ahora las ingratas repúblicas o los ingratos países de esta unión se quieren ir. Y entonces la respuesta es despechada, porque que se vayan a donde quieran, pero que nos dejen a nosotros lo que es nuestro. Claro, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los serbios estaban perfectamente, o sea, esta idea de que los serbios querían mantener Yugoslavia, intentaron mantener unido todo, esto no era del todo cierto. Los serbios, Milosevic mismo, pacta con Kučan, el presidente de Eslovenia, y dice, sí, tú vete, no hay ningún problema. Ahora, con los croatas no vamos a pactar así, porque en Croacia hay serbios. Entonces nosotros queremos conservar para estos serbios, queremos tener allí una mano y queremos conservar unos derechos mínimos para la población serbia en Croacia y queremos también conservar el Banco Nacional de Yugoslavia, sea nuestro, los puertos sean nuestros, el sistema bancario sea nuestro, es decir, todo lo que era de la Unión, nosotros hemos trabajado por mantener esta unión, ellos quieren irse, pero no se van a llevar el dinero del Banco Nacional, no se van a llevar la gestión de las autopistas, no se van a llevar la gestión del tráfico marítimo, etcétera, etcétera. Todo esto nos lo vamos a quedar nosotros. Esto lo vamos a ver después en Rusia también. Yeltsin va a hacer lo mismo, es decir, bueno, que se vayan. Yeltsin pacta la desintegración de la Unión Soviética. Que se vayan los bielorrusos, que se vayan los ucranianos, que se vayan todos. Pero nosotros hemos mantenido unida la Unión Soviética y nosotros queremos quedarnos con lo que nos corresponde. No en vano, durante muchos años, todas las repúblicas han tenido su propio Partido Comunista, el Partido Comunista de Ucrania, el Partido Comunista de Estonia, el Partido Comunista de Armenia, pero los rusos no hemos tenido Partido Comunista de Rusia. En Rusia se manejaban como el Partido Comunista de la Unión Soviética, para no dar la impresión de que el nacionalismo ruso se imponía y era el que mantenía unido a todo. No, nosotros no queremos eso, no queremos dar esta imagen. Ahora quieren ustedes irse en base al discurso nacionalista, pues váyanse, pero también entonces recuperamos nosotros nuestro propio discurso nacionalista y nos queremos quedar con la parte del león de la desintegración de la Unión Soviética. Y esto lo vamos a volver a ver otra vez en el Brexit, cuando no se desintegra el Reino Unido, pero los ingleses cogen, como decimos acá, se empapan, como decimos acá en España, de un ataque de cuernos. Es decir, bueno, a ver, se quieren ir los escoceses, se quieren ir los galeses, pues que se vayan.
Pero ¿quién ha mantenido la Unión? La Unión ha mantenido Inglaterra, y por tanto Inglaterra tiene que estar en el centro de todo esto, y nosotros tenemos que sacar lo nuestro de esta posible desunión del Reino Unido. O sea, esto se produce en varios países europeos, esta especie de el mantenimiento de un núcleo central que pretende conservar lo importante, ¿no?, de la desintegración. Entonces, en base a este sentimiento y en base a que todas las repúblicas quieren obtener su parte del botín, estas reuniones que se mantienen entre los presidentes republicanos, que podrían haber evitado la guerra, que podrían haber evitado la tragedia, en estas reuniones se hacen trampa. Se hacen trampa al solitario. Se reúnen todos, pero luego tienen reuniones bilaterales unos con otros. Luego, pues Milosevic a Kuchan le dice que se puede ir, que no hay ningún problema, que los serbios no van a poner ningún problema con la disolución de Eslovenia. Por otro lado, Milosevic se reúne con Tudjman, el presidente de Croacia, y pactan el reparto de Bosnia, porque consideran que Bosnia no existe como tal, que los bosnios en realidad son serbios o croatas y que por tanto no tiene ningún sentido el mantenimiento de una república bosnia, que fue una creación de Tito, y entonces pues andan ahí conspirando para partir Bosnia. Esta conspiración va a durar toda la guerra, todas las guerras yugoslavias, hasta el último momento, hasta que detienen a Milosevic. Va a haber un contacto directo entre Milosevic y Tudjman todo el tiempo. Esa sería la penúltima causa de la desintegración de Yugoslavia, ¿no? La imposibilidad de encauzar de una manera pacífica la desintegración, porque una desintegración que se veía venir, que todo el mundo veía venir, que a la Unión Europea le parecía bien, le había dado hasta su bendición, que le convenía, que a los alemanes le convenía también, pero no se logra encauzar de una manera pacífica. Bien, por último, a pesar de esto, a pesar de que no se logra encauzar de una manera pacífica, no tenía por qué haber terminado en una tragedia armada, en una tragedia bélica, ¿no? En el año 93 se separa Chequia y Eslovaquia sin ni siquiera un referéndum. Es una separación manu militari casi, ¿no? Y no hay guerra, no hay disparos, no hay enfrentamientos. El mismo proceso de desintegración de la Unión Soviética, hombre, termina trágicamente años después con lo que estamos viendo en Ucrania. Pero el proceso de desintegración de la Unión Soviética inicialmente es pacífico, no hay guerra. Entonces, ¿por qué en Yugoslavia tiene lugar esta sucesión de guerras imparables, con muertos, civiles, tragedias, el cerco de Sarajevo? ¿Qué es lo que hace que finalmente vayamos a parar a esto? Bueno, hay una doble explicación. Por un lado, la abundancia de armas. Un país en el que hay abundancia de armas y las armas están al alcance del público, pues es fácil que termine todo en una tragedia en un momento determinado. No tanto porque haya muchas armas, sino porque al haber muchas armas la gente está acostumbrado a utilizarlas, ¿no? Le gustan las armas, las usa, piensa en términos de defender su región, su ciudad, su barrio, lo que sea, con las armas en la mano, ¿no? Entonces en Yugoslavia existía un sistema de defensa territorial, existía el ejército, y después, aparte del ejército, un sistema de defensa territorial para caso de una invasión extranjera, tanto americana como soviética. Los yugoslavos se tirarían a la montaña, organizados en unidades de defensa territorial, aguantando un tiempo, etc. Y este sistema de defensa territorial estaba muy desarrollado. No solamente suponía que existían depósitos de armas digamos, a disposición de la gente, sino que es que incluso la población estaba, como diríamos, organizada en unidades paramilitares, es decir, que las facultades de las universidades eran unidades militares, llegado el caso. Es decir, la facultad de letras, pues era el regimiento 540, que con una cantidad de estudiantes y profesores que se podían movilizar para defender toda aquella zona, ¿no? La fábrica tal, la fábrica de
eléctrica de no sé qué, pues también se podía organizar, sus 300 trabajadores organizaban como una unidad militar para defender aquella zona, tenían las armas a mano y tenían además un sistema de maniobras y un sistema de enseñanza de rudimentos de defensa. En las universidades y las escuelas existía una asignatura que se llamaba Zastita y Odbrana, que significaba defensa y protección, en la cual pues, se explicaba a los estudiantes cómo cegar a un tanque con una manta, cómo organizar, cómo montar un cóctel molotov, cómo utilizar una palanca de hierro para romper, bueno, es decir, toda una serie de enseñanzas para el caso de la defensa del territorio, ¿no? Entonces, esto suponía para una buena parte de la población, sobre todo la población urbana, esto era un fastidio. Yo recuerdo gente que me decía, oh, tengo que aprobar la asignatura de Zastita y Odbrana, qué aburrimiento ahí, escuchar a un tipo que viene allá a explicarnos cómo cegar un tanque o defender un edificio. A mí qué me importa todo esto. Pero luego, claro, siempre hay, ¿no? Siempre hay población acá y allá que le gusta, ¿no? En realidad, pues mira, a mí se me da muy bien y tengo una puntería fantástica y yo sería capaz de matar a un tipo a 400 metros y tal. Hay, digamos, el tema de las armas está muy imbricado en la población y hay una cierta motivación para utilizarlas. Se ve como algo positivo. Por tanto, cuando se montan los primeros ejércitos al margen del ejército federal yugoslavo, se montan a partir de las defensas territoriales. Tanto en Eslovenia como en Croacia se organizan los nuevos ejércitos nacionales en base a la defensa territorial y en base a las fuerzas de policía. Es fácil montar rápidamente un rudimento de fuerzas armadas, ¿no? A partir de eso. Bueno, el problema de las armas es que si están, se usan, ¿no? Es decir, todos sabemos que hay gente que se pasea por ahí con armas y que tarde o temprano acaba utilizándolas, ¿no? Casi parece que esté deseando que haya una bronca, sacar la pistola y decidir el tema a tiro limpio, ¿no? Entonces, la defensa territorial, el hecho de que mucha gente sepa utilizar armas, lo vea como algo positivo, hizo que la salida a la desintegración yugoslava, cuando no había acuerdo, fuera por la fuerza de las armas. Pues nos organizamos, defendemos el territorio y salimos con la fuerza de las armas. Después había otra cuestión que también nos lleva al porqué de la tragedia yugoslava, que es lo que yo denomino el factor del protector forzudo, ¿no? Que en determinados momentos pues hay sistemas políticos y países que piensan que la solución a los problemas será en pedir ayuda externa. Es decir, bueno, nosotros tenemos un problema con el vecino, pues llamamos a los yanquis, o llamamos a Estados Unidos, o llamamos a los rusos, o a los alemanes, que nos echen una mano acá para terminar con el enemigo y para que nos defienda, ¿no? Es el proceso que hemos visto también en Ucrania, ¿no? Que todavía en estos momentos pues seguimos, ¿no? Escuchando gritos de advertencia de que no terminemos con la guerra porque ahora van a llegar los norcoreanos que nadie ha visto hasta el momento por ningún lado, pero bueno, están ahí, nos van a invadir, necesitamos más armas, necesitamos misiles contra los rusos, etc. Entonces, este proceso lo inician los eslovenos de una manera muy organizada, porque los eslovenos avisan a la OTAN de que quieren buscar la secesión, compran armas, se organizan, y el resultado es una guerra que dura 10 días, que en aquella época se llamó la Video War Game, porque fue una guerra que solo supuso 50 bajas por parte, además, del ejército yugoslavo. Y esa pequeña guerra alarmó muchísimo en Europa, estaba en las fronteras de Italia, estaba en las fronteras de Austria, había allí una central nuclear en Austria y tal, y entonces enseguida hubo una movilización diplomática para mediar en aquel problema, y entonces la Comunidad Europea envió una comisión que negoció con Belgrado, con los eslovenos, y que les dio a los eslovenos lo que querían de una manera u otra, porque el pacto de Brioni, lo que se consensuó en el pacto de Brioni era que las fuerzas del ejército yugoslavo tenían que retirarse de Eslovenia
y después ya se negociaría, pero de momento Yugoslavia perdía la soberanía de defensa del territorio de Eslovenia, o sea, se les concedió la independencia de facto. Al retirar el ejército del Estado, pues ya prácticamente eres independiente del todo. Entonces, esta manera de actuar de los eslovenos, que le supuso una brillante victoria diplomática, militar y la independencia prácticamente en 10 días, después la fueron aplicando el resto de las repúblicas. Después los croatas también lo aplicaron inmediatamente. En el caso de Croacia el proceso fue mucho más complicado porque tenían minoría serbia dentro del país y esto generó una guerra civil interna. Pero ya a partir de Eslovenia y Croacia, que tenían el semáforo verde de la Comunidad Europea, ya los demás intentaron hacer lo mismo y ya a los demás les salió mucho más caro. Ya la guerra de Bosnia ya se complicó muchísimo, con muchas muertes, con una duración excesiva. Después la guerra de Kosovo no fue tan larga, pero fue muy violenta y también fue este mismo proceso. Y la guerra de Macedonia también fue este mismo proceso. Es decir, vamos a liar el problema y entonces vendrán a sacarnos las castañas del fuego, como decimos por acá, vendrán a ayudarnos los de fuera a conseguir lo que estamos buscando, ¿no? El toque arrebato para que nuestros aliados o los que nosotros consideramos nuestros aliados nos vengan a sacar de este problema. Por eso es lo que explica la cola que se organiza, ¿no? Aquella cola que les había dicho al principio de la intervención, que cómo es posible que en vez de matarse todos al mismo tiempo, que era lo que se suponía que sería de cierta manera natural, o sea, si se odiaban tanto, la argumentación de la prensa europea es que se odian y no pueden vivir juntos y por tanto se matarán entre ellos, pues bueno, eso pudo haber pasado en una gran explosión en los primeros tiempos de la guerra. No pasa así, se van sucediendo guerras porque los diversos nacionalismos hacen cola, van levantando la mano, ahora es mi turno, ahora ya se ha solucionado en Eslovenia, ahora es el turno de nosotros los croatas. Una vez que se soluciona el asunto de los croatas, el presidente bosnio se va a Alemania y decir, bueno, ahora nos toca a nosotros también, nos tienen que ayudar. Después de que se soluciona la cuestión bosnia en Dayton, son los albaneses de Kosovo los que dicen, hey, un momento, pero ahora, ¿nosotros qué? Nos han olvidado, no puede ser, ¿no? Entonces, van esperando cada uno su turno para que las grandes potencias occidentales le resuelvan el problema. Y claro, esto es cada vez más costoso y cada vez más arriesgado. Pero esto ha creado una verdadera escuela porque después en Georgia, en el año 2008, se volverá a reproducir con el presidente Saakashvili, que quiere entrar en la OTAN y entonces pide ayuda y se enfrenta a una guerra con Rusia que dura muy poco tiempo. Pero después en Ucrania vamos a volver otra vez a ver el recurso al forzudo, tanto en lo que fue el Euromaidán de 2013-2014, en la que se recabó la ayuda de Europa y Estados Unidos, como después en el año 22, en la que se recabó también el apoyo de la OTAN, ¿no? Hasta convertir la guerra de Ucrania en una guerra proxy, en una guerra por poderes, pero una guerra que en realidad enfrenta a la OTAN con Rusia, ¿no? O sea, y que es lo que buscaba Zelensky de una manera muy clara y sigue buscando todavía ahora, cuando parece que hay una posibilidad de que la guerra finalmente termine. Bueno, y hasta acá mi intervención, que nos ha salido de lo contextual con estas claves, ¿no? que se alejan mucho de la clave histórico-europea, ¿no? De los las viejas cuentas nacionalistas por saldar, de que si una parte de Yugoslavia pertenecía al Imperio Bizantino y tal, ese tipo de argumentaciones que no son muy historicistas, pero no llevan a una explicación muy clara y que después, cuando no pasan en otros países, dice, bueno, ¿por qué la India, que tiene, no sé si 300 lenguas y no sé cuántos estados, y sin embargo no hay síntomas de que se vaya a desintegrar en luchas fratricidas, y Alemania, que también tiene pues una historia de protestantes y católicos y guerras,
tampoco se va a desintegrar, ¿por qué le toca a Yugoslavia esta desintegración en ese momento? Y que además, fíjese una cosa, en su momento se planteó con que, bueno, podría volver a pasar lo de la Primera Guerra Mundial, que los Balcanes fueran el origen de la Primera Guerra, de la Nueva Guerra Mundial, de la Tercera, y sin embargo, ahora que estamos en pleno gran peligro de una guerra realmente internacional, a partir de lo que pasa en Ucrania, de lo que pasa en Oriente Medio, los Balcanes apenas dan señales. ¿No? Se supondría que ahora sería el momento de que los Balcanes entraran en guerra para volver otra vez a saldar sus cuentas, pero ahora no es el momento. Ahora resulta que no es el momento, ahora no hay nadie que les preste atención, ahora no son capaces de movilizar al forzudo. Muy bien, pues hasta aquí mi intervención. Podemos hablar ahora el tiempo que quiera conveniente. Jorge, no sé si querés, si no voy a alguna pregunta. Sí, no, en particular agradecer la conversación de Francisco y bueno, y que pasemos a las preguntas si se hicieron a través del chat, ¿no? Sí, lo que pasa es que hemos tenido algunos inconvenientes técnicos en el medio. Sí, algunos fantasmas, ¿no? Bueno, no sé si te habrá pasado, pero, Francisco, esto, pero como la charla era abierta, empiezan a intervenir gente de afuera y se te meten en el lo que llamamos trolls internacionales. Sí, los trolls. Entonces tuvimos que cortar un poquito el chat. Por ahí, si ahora alguna persona quiere hacer ahora habilitamos el chat. Habilitamos el chat por si quiere hacer alguna pregunta. Yo igualmente me gustaría hacer una pregunta disparadora, en todo caso, Francisco, con respecto a tus formulaciones, que por supuesto son extremadamente interesantes. Hay alguna cosa que, bueno, en particular, pero también de alguna manera tomando algunas cuestiones que fuimos charlando también en el proceso de la unidad electiva, nosotros que fuimos dando en el seminario, fuimos formulando, en particular siempre a mí me quedaban un poco de dudas, que era el tema siguiente. Por ejemplo, quiero decir, ¿hay alguna expresión, o hubo alguna expresión, por lo menos en la primera década del siglo XXI, digo, ¿no? Sobre todo cuando, como vos decías bien, marcabas los secesionismos en Yugoslavia, fueron sucediéndose, levantando la mano, decías, y tal vez lo de Kosovo es un poco lo último. Pero ¿hay algún sector político de alguna de las nacionalidades que, bueno, fueron surgiendo sus estados, que plantearan la vuelta de algún tipo de unión, digo, medio a contrapelo de los tiempos, digo, ¿no? A contrapelo de los tiempos en el sentido de que la mayoría quería separarse más que unir en estructuras que fueran políticas que fueran más que nacionales, o sea, más que sus propias nacionalidades. ¿Hubo algún sector político o grupo, etcétera, que planteara la vuelta, no sé si a Yugoslavia, pero algún tipo de proceso de unidad en el transcurso de esta década de guerra, digamos, que vos marcabas? Digo, porque esto siempre me formuló como una duda. Pareciera que de alguna manera el contexto giraba casi unívocamente a disgregar, ¿no es cierto? La ex Yugoslavia, incluso obviamente con la política, como bien marcás, por un lado de la comunidad, de la Unión Europea por un lado, y también de la política norteamericana en su momento también por el otro, o la OTAN en este contexto. No sé si te queda claro, digo, si queda claro lo que quiero decir. ¿Hay un proceso a contrapelo de esta... Sí. Incluso, de hecho, hablabas con la gente y te decía que en el año 90, por ejemplo, nadie pensaba en una guerra. Ni siquiera estaba muy claro que fuera a terminar en una desintegración o algo así. Hay unos meses
en que Ante Marković, el presidente del gobierno, que es un croata, yugoslavista, y que es un hombre que tiene una buena experiencia empresarial, es un hombre de empresa, logra contrarrestar la crisis económica, porque claro, también tenían una crisis económica muy importante, la economía del país estaba muy paralizada, muy sectorializada. La Constitución del 74 era una constitución muy farragosa, que había dejado Tito detrás para intentar soslayar los problemas que hubiera de convivencia, pero era al final era un compendio de reglas muy complejas. Entonces, todo eso va paralizando la economía y durante un tiempo pues hay una cierta desesperación al respecto, ¿no? Esto se hunde porque la economía no funciona, la inflación está disparada. Y entonces Ante Marković pues da unas grandes esperanzas de poder salir adelante con su plan de regulación económica, va recortando la deuda del país, va estabilizando la moneda, los yugoslavos empiezan a poder manejar una moneda que les permite viajar a Italia, comprar ropa de última moda, salir un poco de los Balcanes. Pero Ante Marković necesita de un aliado muy importante que no le hace caso, que es Estados Unidos. Es decir, tenemos aquel proyecto de la terapia de choque, ¿no?, que se había utilizado en Chile, ¿no?, que se había utilizado en Bolivia, que se intenta utilizar también en la Rusia de Yeltsin, y entonces Ante Marković cuenta con esto. Y además es que esta terapia de choque se está utilizando en aquella época, se estaba empezando a utilizar en Polonia, en Hungría, parecería que podía ser una buena receta para Yugoslavia también. Entonces Ante Marković viaja a Estados Unidos con el apoyo de Jeffrey Sachs, que ahora lo vemos muy a menudo en redes sociales. Se ha convertido en un gran crítico de la guerra de Yugoslavia. Y se encuentra con que los estadounidenses no apoyan la idea de un plan de ayuda sistemático a favor de Yugoslavia. ¿Por qué? Bueno, porque los estadounidenses en Washington hacen sus cálculos y se encuentran, dicen, bueno, Yugoslavia, la economía no es que esté mal, que sí que está mal, pero es que además tienen ellos unos problemas internos de tipo financiero entre el Banco de Eslovenia y el Banco Nacional y el Banco Serbio, y después unas disposiciones, tienen realmente unos problemas legales importantes que va a ser muy difícil de desatascar, ¿no? Por ejemplo, de quién en Yugoslavia tienen aquel sistema de la propiedad de los trabajadores, ¿no? Recuerdo un barco que aquí en Barcelona que quedó varado aquí en el puerto porque no tenían para pagar las tasas de permanencia en el puerto, y entonces finalmente las autoridades de Barcelona se quedaron con el barco, pero había el problema legal de que el barco en realidad no pertenecía al Estado yugoslavo, pertenecía a los marineros. Bueno, había unos líos jurídicos importantes que tenían de la época de Tito. Y en Washington pensaron, esto va a ser muy complicado. Tienen unos problemas ellos de tensiones internas, no se están poniendo de acuerdo, se están haciendo trampa entre ellos, tienen una jurisprudencia muy complicada de tipo económico, son socialistas y no son socialistas. Y entonces los americanos desisten de ayudar a Yugoslavia, se concentran en lo que ellos saben que le va a dar buen resultado, Polonia y Hungría, quizás también Rusia, pero claro, Rusia es la parte del león, ¿no? Si nosotros conseguimos transformar al antiguo núcleo de la Unión Soviética en un país liberal, neoliberal, estricto, va a ser la gran supervictoria del capitalismo americano. Entonces, deniegan esa ayuda a Ante Marković, y Ante Marković se queda sin la ayuda del Fondo Monetario Internacional, de los apoyos económicos, de las recetas que podían haber proporcionado los economistas americanos, etcétera, etcétera. A Estados Unidos
no le interesa fracasar en este momento. O sea, ellos tienen unas recetas que dicen que son infalibles, que dicen que han ido muy bien en Chile, que han ido muy bien en Bolivia, que están yendo muy bien en Polonia. Ahora solo nos falta meternos en Yugoslavia, que nos salga mal la receta y quedarnos en evidencia delante de la Unión Soviética. Por tanto, no nos vamos a meter acá porque esto es muy arriesgado y ellos que se lo cocinen ellos solos, ¿no? Y esa salida que hubiera sido realmente, hubiera evitado la guerra, queda cancelada. Entonces, Yugoslavia queda en tierra de nadie y entonces los halcones es cuando deciden que, bueno, mira, ya que no vamos a poder sacar adelante a Yugoslavia como un bloque, pues vamos a utilizar lo que queda de ella a favor, ¿no? Utilizar a favor quiere decir pues, que Eslovenia y Croacia se integren en la Comunidad Europea, la Unión Europea, y con nosotros pues ya veremos. Serán unos países pobres, pues como Albania, que tampoco son muy grandes. Es que además también, esto es algo interesante, que muchas veces hablamos, decimos Kosovo, decimos Bosnia, son entidades territoriales muy pequeñas. Comparado con el mapa de Argentina, yo no sé qué representa Bosnia, pero acá en España pues representa Aragón. Es que es Kosovo es del tamaño de la provincia de Valencia, ¿no? Estamos hablando de entidades muy pequeñas. Entonces no se consideró que eso fuera un peligro, aunque hubiera desórdenes, aunque hubiera enfrentamientos puntuales, no se consideró que iba a llegar a ser lo que fue. Bueno, no sé si yo tengo otra también, pero tengo otra muy interesante que está muy en dirección a eso último que decías también, Francisco. No sé si alguien quiere expresarle alguna pregunta o alguna inquietud a Francisco, si no voy con esta también, que también me parece bastante significativa. Bueno, vayan escribiéndolo por el chat. La otra que yo tenía es en esta dirección, Francisco, que hablabas al final. Porque los movimientos secesionistas, vos formulabas bien la idea de alguna manera de que estaban siempre buscando algún forzudo, ¿no es cierto? O sea, algún apoyo. Y en un momento, formulas esto también me parece que haberlo visto en algún momento en la trampa balcánica, aunque no está desarrollado como lo planteas acá, el libro de la trampa balcánica. Decís que de alguna manera esos forzudos ya no existen, ¿no es cierto? O que empiezan a tener problemas para cumplir su papel de forzudos o su posición de forzudos. ¿Era viable para los habitantes de Kosovo independizarse como país? ¿Tenía algún tipo de viabilidad si no existía el forzudo que los ayudara? ¿Qué balance se hace de eso ahora? En Bosnia, en Kosovo, tal vez en Montenegro, ¿no? Tal vez en Macedonia, ¿no? Sí. La parte pobre, por lo menos. Bueno, lo que pasa con Kosovo, Kosovo es una tremenda metedura de pata, un tremendo resbalón de las potencias que intervienen en Bosnia, ¿no? Y esto es algo que cuando lo explicaba en alguna conferencia en aquella época, la gente me miraba diciendo, ¿tú te has pensado lo que estás diciendo? Pero es que era evidente, y además era evidente porque cuando ibas allá te lo contaban, cuando ibas a Kosovo. Recuerden cómo se soluciona la guerra de Bosnia, ¿no? Intervienen después de haber fallado la Unión Europea, la diplomacia de la Unión Europea, después de haber fallado la diplomacia de Naciones Unidas, llegan los americanos, llega Clinton en el año 93, utiliza a este genio diplomático que es Holbrooke, y entonces organizan una reunión alejada de la prensa local y alejada de los políticos locales allá en Dayton, Ohio, en medio de una base militar en el medio oeste americano, y concentran a los principales protagonistas, a Tuđman, a Izetbegović, y les hacen llegar a una solución. Bien, llegan a una solución. La solución es muy divertida porque en realidad los presidentes implicados en la guerra de Bosnia no deciden nada. O sea, los americanos ya les han entregado. Es como un concurso de montaje de muebles de Ikea, ¿no? De muebles por piezas. Bueno, a ver quién monta antes el mueble o a ver quién le organiza una originalidad al mueble.
pero realmente no tiene, Milosevic y Tudjman no intervienen realmente en nada importante. Bueno, entonces, llegan a los acuerdos de Dayton, convierten a Bosnia en una república federal sin decirlo, porque no se menciona el pecado, es decir, bueno, tenemos una república federal, ¿cómo soluciona el problema? Claro, todo el mundo se rascaba el cogote, decía, un momento, pero, o sea, se ha desmontado Yugoslavia porque el sistema federal no era viable y ahora ustedes solucionan el problema de Bosnia con una república federal. Claro, no se podía decir, esto es una república federal de Bosnia, era República de Bosnia. Y el resultado, pues, es una república federal tremendamente complicada, que tiene la República Srpska por un lado, que es independiente, la coalición, la Federación Musulmano-Croata por otro lado, después tiene 10 cantones, o sea, hay una superposición de poderes en un territorio pequeño que hacen que aquello sea tremendamente complejo y que además, yo recuerdo después de Dayton, en Sarajevo me pasé todo un día buscando en las librerías si alguien tenía un compendio de las leyes de los cantones. Yo decía, bueno, yo que quiero montar un negocio por acá y quisiera mirar las leyes de cada cantón, a ver en qué se diferencian, para ver en qué cantón valdría la pena invertir y tal. Y nadie tenía las leyes, es decir que, pues no sé dónde puede usted encontrar el compendio de estas leyes de los cantones, no sabemos. Bueno, y entonces el final de todo esto es que, para evitar nuevos intentos de intervención de serbios y croatas, se reconocen las fronteras existentes de Serbia, de Croacia y de Bosnia. En Dayton se acuerdan que las fronteras de Croacia son estas, no incluyen ningún territorio bosnio, las fronteras de Bosnia son estas y las fronteras de Serbia son estas, que no incluyen ningún territorio bosnio. Lo que pasa es que al reconocer las fronteras de Serbia en Dayton y después firmarlo todo en París, están reconociendo una Serbia que tiene dentro a Kosovo. Entonces, claro, el estado de enfado, ¿no?, de los albaneses en Kosovo era muy considerable porque consideraban que habían sido absolutamente olvidados. Entonces, ibas allá, yo fui en el verano del 96, se empezaba a hablar de atentados, bueno, eran unos atentados muy artesanales, a lo mejor alguien había matado a un cartero serbio, había puesto una bomba en una comisaría de policía que no había explotado, pero bueno, ya había ahí, se veía que había problema. Entonces, a Kosovo se le había mantenido al margen, tenían una especie de república paralela dirigida por la Liga Democrática de Kosovo, que era nada, era una especie de fantasmagoría. Y cuando tiene lugar Dayton y cuando se soluciona el problema de Bosnia, pues claro, los albaneses dicen, muy bien, ¿y nosotros qué? O sea, han reconocido ustedes en Dayton una república serbia que tiene dentro a Kosovo, nos han dejado tirados como colillas. Nosotros hemos estado insistiendo que estábamos haciendo cola, ¿no?, y queríamos que nos arreglaran los asuntos y ahora se han olvidado de nosotros. Entonces empieza a fructificar la opción armada. Opción armada que inicialmente ellos no tenían defensa territorial y se organiza, pues, en base a grupos, comandos, guerrilleros que empiezan a golpear aquí y allá, etcétera, etcétera. Entonces, claro, de repente los principales protagonistas de este asunto, que es Estados Unidos, se encuentran que tienen que solucionar a toda prisa el asunto de Kosovo porque deja en evidencia el tremendo patinazo de Dayton con respecto a esto. De ahí las prisas. Y ahí, Francisco, te corto muy brevemente para interceder por una cuestión. Pero digo, ¿hay alguna idea del problema de la viabilidad futura en esos que están planteando, por ejemplo, un Estado albanés, kosovar, digo, como viable en el marco de que ni Estados Unidos ni la Unión Europea tiene una posición a lo mejor integradora de alguna manera a un desarrollo viable, etcétera? Digo, ¿cómo se percibe eso de la viabilidad de alguna manera tanto de Bosnia como de Kosovo, por ejemplo, que son quizás los casos más, o están abandonados a su suerte, digo? Sí, abandonado. Aquello fue una colección de soluciones provisionales, de chapuzas, no sé si ustedes utilizan la palabra chapuza en Argentina, de remiendos,
porque lo que interesaba en todo momento era solucionar cuanto antes los problemas de Yugoslavia, porque aquello dejaba en un ridículo espantoso a la Unión Europea, dejaban entredicho la capacidad de organizar un nuevo orden internacional por parte de Estados Unidos. ¿De qué están ustedes hablando del nuevo orden internacional y no son capaces de arreglar el conflicto de una pequeña provincia de Yugoslavia que lleva ahí meses matándose entre ellos? Pues vaya porquería de nuevo orden internacional, ¿no? Es decir, sobre todo Clinton quedaba muy en entredicho. Recordemos que Clinton, cuando llega en el 93, él intenta rematar los flecos que quedan de la Guerra Fría, a saber, la estabilidad de Rusia, apoyando a Yeltsin, el golpe de octubre del 93, después que Ucrania devuelva las armas nucleares que tiene, las cabezas nucleares que tiene, después, ¿qué más? Los acuerdos de Oslo para arreglar la cuestión de Oriente Medio, y luego ya pues arreglar la guerra de Bosnia, que aquello es una tragedia que nadie sabe solucionar. Entonces, bueno, Clinton está ahí intentando arreglar esto, pero no piensan mucho más allá de los siguientes 3 meses, ¿no? El hecho de que se hayan olvidado de Kosovo en los acuerdos de Dayton indica que no había mucha previsión. Entonces, claro, empiezan a inventarse cosas. Yo en la clase suelo decir que no me gusta nada el término etnia, porque etnia, ¿qué designa una etnia? A ver, hay una nacionalidad, ustedes son una nacionalidad argentina, podemos hablar de nacionalidad catalana, podemos hablar de nacionalidad polaca, pero ¿qué es una etnia? Por ejemplo, la gente de que vivimos en Barcelona somos una etnia, tenemos unas costumbres y una manera de hablar diferente de la etnia de Madrid, ¿no? Entonces, etnia, que aparece mucho en los años 90, es un término que va muy bien para inventarse piezas para que quepan en el puzzle, ¿no? Entonces se inventan la etnia albano-kosovar. Bueno, la etnia albano-kosovar es un invento de campeonato porque los albaneses de Kosovo son albaneses, ya está. Bueno, pues son musulmanes como los albaneses de Albania del Sur, hablan un albanés un poquito diferente pero totalmente dialectal, pero no existe una nacionalidad albano-kosovar. Es más, el nacionalismo albanés empieza en Prizren, que está en Kosovo en el siglo XIX, es decir que es inventarse una etnia para dar lugar a una nacionalidad que será Kosovo convertido en república, ¿no? Entonces, claro, esto va a generar problemas. Últimamente, pues están apareciendo nacionalistas albaneses en Kosovo que propugnan la unión de Kosovo y Albania y que se dejen de historias de Kosovo independiente. Lo cual, pues claro, amenaza toda la arquitectura, ¿no?, que se organizó en aquellos años, la arquitectura de estas repúblicas, ¿no?, algunas muy pequeñas, ¿no? Hasta se contaban chistes, ¿no?, de este tipo de... Acá uno de nuestros alumnos nos dice, no sé si es Alex, sí, pese a todo, el KLA, el Ejército de Liberación de Kosovo, no tuvo un accionar muy efectivo en lo militar, y Albania estuvo esperando, tras haber apoyado con envíos de armas a Croacia y Bosnia, a una oportunidad, sirviendo de base posteriormente para ataques aéreos a Serbia, nos dice Alex. Bueno, refiere un poco al éxito o no del Ejército de Liberación, ¿no?, de Kosovo, digamos, ¿no? Bueno, una consideración que hace él, digamos. Yo no sé si algunos de nuestros alumnos o de los intervinientes tienen alguna pregunta más para... Yo tengo miles, pero seguiría muchísimo tiempo hablando. Pero 10 años más de debate sobre lo que pasa. Y aparte, me gusta, Francisco, porque a medida que hacemos preguntas van habiendo cosas en la historia real que nos traen muchísimas novedades. Yo quisiera hacer una pregunta particularmente. En este marco que vos señalaste de 10 años de guerra, imagino que también se generaron en cada una de las naciones, en este proceso de desintegración, movimientos sociales que tendían en todo caso a resolver los conflictos de una manera diferente o tal vez mantener unida
a Yugoslavia, aun cuando la forma política hubiera cambiado. ¿Tenés algún registro de movimientos o instituciones que pudieran plantear contra esa nacionalismo agresivo, digamos, una intencionalidad de resolver los conflictos de una manera pacífica? Bueno, ahí yo enlazo con lo que preguntó Antonio Oliva, que quizás no llegué a responderlo, pero la cuestión de la yugoslavidad, si quedó una conciencia de yugoslavidad ahí, ¿no? Lo que quedó muy claro es que cuando terminó todo, la gran pregunta del millón era, bueno, han estado aquí matándose durante 10 años para crear unas repúblicas con unas fronteras que han costado sangre, y ahora esta gente quiere entrar en la Unión Europea. Y cuando entren en la Unión Europea y se aplique el espacio Schengen, esas fronteras desaparecen. Entonces, claro, era aquello que decía, pero bueno, ¿por qué carajo se han estado matando 10 años para crear unas repúblicas que al fin y al cabo su aspiración es entrar en la Unión Europea? ¿No? Y era el gran contrasentido. Pero es que este contrasentido se planteaba continuamente durante las guerras. Por ejemplo, cuando empieza el conflicto de Croacia, el gran moto, el gran tema que salía en toda la prensa es: no pueden seguir juntos croatas y serbios porque se odian históricamente, hay que separarlos, no se pueden aguantar. Muy bien, se separan. Entonces empieza la guerra de Bosnia y claro, lo que argumentan croatas y serbios es: Bosnia no existe, aquí esto hay que dividirlo porque esto es una parte de Serbia. Y entonces la prensa cambia completamente. No, tienen que vivir juntos. Tenemos que preservar el milagro de la interetnicidad. Pero bueno, si habéis estado separándolos en la guerra anterior, ahora queréis unirlos en esta guerra presente, ¿no? Bueno, muy bien, pues de acuerdo. En Dayton se logra crear una república federal que es una miniatura de Yugoslavia, ¿no? Bien. Estalla la guerra de Kosovo. No pueden vivir juntos. Albaneses y serbios se odian, se matan. Pero bueno, no habíamos quedado que había que preservar el milagro de la interetnicidad. ¿Por qué no se preserva en Kosovo? No, porque no es porque se matan, porque se odian. Muy bien, de acuerdo. Entonces se separan, se hace una limpieza étnica de serbios en Kosovo. Kosovo queda convertido en una república artificial, básicamente albanesa. Y estalla la guerra de Macedonia y vuelve a pasar lo mismo. Dice, bueno, los albaneses quieren separarse de Macedonia. Y entonces, no, la Unión Europea ya interviene, recuperada de su parálisis diplomática, dice, no podemos separar a los macedonios de los albaneses que llevan muchos años coexistiendo. Entonces tenemos que hacer una especie de estatuto para que todos convivan. Entonces, bueno, esto es un ida y venida, no hay manera de arreglarlo. Y a nadie se le ocurre volver a plantearlo de recuperar Yugoslavia. Existía Ante Marković, que era el último defensor de Yugoslavia. Se estropeó mucho la idea del yugoslavismo con la idea de que el ejército federal yugoslavo, el ejército popular yugoslavo, era el último garante. Claro, aquí cuando aparece el tema de que somos el último garante, el ejército, mal asunto. Esto pasa como en España, cuando aparece el ejército y dice, somos el último garante de la independencia, de la unidad de España. Uf, aquí ya lo hemos armado, ¿no? Ya el tema ya es impopular. Entonces esto también en Yugoslavia también sucede. Pero existe una cierta yugonostalgia y existe la idea de que de hecho se entienden bien entre ellos, tienen maneras del mismo humor, lenguas tremendamente parecidas y no iguales. Cuando se estrenó la primera película serbia en Croacia, ya pasadas las guerras, se estrena en el cine con subtítulos. La película era en serbio, había subtítulos en croata, y entonces entra el señor ahí en la estancia y dice, hola, buenas tardes, y el subtítulo es, hola, buenas tardes. Es decir, se crearon lenguas donde realmente no existían, es decir, que hay muchísima más diferencia entre el porteño y el castellano que puede haber entre serbio y croata. Es decir, que pero claro, ellos conservan, ¿no? Conservan esta... Yo recuerdo en Tuzla un concierto que dio un cantautor serbio con afluencia de miles de musulmanes y de serbios. La juventud lo va superando. Lo que pasa es que los países han quedado divididos no tanto por la sangre,
sino por los ordenamientos jurídicos. O sea, un país como Bosnia, que es pequeñito, que tiene tantas subdivisiones administrativas, apenas tiene negocios que sean totalmente republicanos. Pues a lo mejor hay una empresa, un banco de crédito y una carnicería que tienen alcance territorial federal. Lo demás son todo negocios dentro de cada uno de los trozos, de cada uno de las subrepúblicas y cantones. Entonces las élites locales se empeñan en que aquello lo quieren tener bajo mano, controlan las elecciones, no hay manera de extender. Es precisamente uno de los grandes problemas de la integración de estos países en la Unión Europea, es que son feudos, son unos feudos cerrados en la cual las élites aquello no lo quieren abrir. Esto a pesar de que puedan llegar a vivir en un estado de pobreza importante, porque claro, viven un poco del exterior, no de un comercio desarrollado o de una economía desarrollada en relación con los vecinos. Y esto no hay manera de terminar de romperlo. Yo espero que con el tiempo las nuevas generaciones lo vayan rompiendo. Pero de momento estaba así. O sea, veías un montón de personas que no sabían muy bien por qué estaban allí. Fíjate dónde hemos ido a parar sin haberlo querido realmente, sin haberlo... Las elecciones en Bosnia en el año 90 fueron todas unas sorpresas. Todo el mundo esperaba que iban a ganar el partido de Ante Marković, que era un partido yugoslavista. Y no ganó, ganaron en los numerosos provincias y tal, y condados, ganaron las opciones nacionales, que además eran opciones nacionales de derechas. Se consideraba que Bosnia era el corazón de Yugoslavia, el corazón comunista de Yugoslavia, y sin embargo van y ganan el partido serbio de derechas, el partido croata de derechas, el partido musulmán de derechas, y aquello se convierte en el primer régimen de Europa del Este que no tiene una transición postsocialista o postcomunista, ¿no? Sino que van directamente a la derecha nacionalista, que primero colaboran entre ellos para tirar abajo el régimen comunista bosnio y luego se matan. Y a continuación después se matan porque no logran, o sea, en las elecciones no logran ponerse de acuerdo para administrar los ayuntamientos, para administrar las provincias, todo se paraliza. Y esa parálisis da lugar después a aparición de milicias paramilitares, a la idea de que si entramos en la Unión Europea todo esto se soluciona, llegará un montón de dinero alemán y de todas partes y saldremos adelante. Claro, y ahí a ver, una más, Francisco, ahí. El conflicto, de alguna manera, o mejor dicho, la posición de Ucrania en esta clave en la guerra, digamos, porque Ucrania obviamente no es Kosovo, Ucrania no es Bosnia, Ucrania no es ni siquiera Eslovenia, ¿no es cierto? Es decir, ahí no solamente hay una centralidad en el pasado, incluso en el pasado soviético de parte de Ucrania, sino estratégica de parte de la OTAN, es decir, las fuerzas son otras. Y la viabilidad de Ucrania como un Estado tal vez integrado a Europa o a las fuerzas de Europa no tendría la misma resolución. Pero la pregunta es, el nacionalismo de Zelensky lee en esta misma clave el problema, ¿no? O sea, en el sentido de entrar a Europa es, de alguna manera, reafirmar una vía nacional contra lo que era la vieja estructura soviética en un caso y ahora contra Rusia, digamos, ¿no? ¿Lo lee de esta manera? ¿Cómo lo interpretas a esa? Ahí puede haber algún matiz, por supuesto, ¿no? Bueno, el caso de Ucrania podía haberse resuelto o puede resolverse por la misma vía que se resolvió el caso de Bosnia. Es decir, bueno, podemos arbitrar una Bosnia federal dividida en una Bosnia rusófona, que serían las provincias del este y el sur, y una Ucrania central y occidental, más ligadas a Europa, con dos capitales, una en Kiev y otra en Kharkov, algo así por el estilo, ¿no? Pero, claro, ahora estamos justamente en el lado contrario. Ahora los que no quieren oír hablar de la solución federal, que estuvieron todo el tiempo dando la murga con la solución federal en Yugoslavia, en Bosnia, el Partido Demócrata concretamente,
se presentaba siempre como el gran partido de las soluciones federales, hay que federalizar todo el mundo, hay que federalizar Bolivia, hay que federalizarlo todo. Pues ahora no quieren hablar de la solución porque la solución es la que proponen los rusos. Entonces, claro, ¿cómo vamos nosotros a federalizar Ucrania si lo está proponiendo Putin? No, Ucrania tiene que estar su centro en Kiev y tal. Por parte de los ucranianos, hay un vídeo muy revelador que todavía se encuentra, en cualquier día lo borrarán, lo sacarán de YouTube, pero bueno, que es un vídeo del año 2019 de Arestovich. Arestovich era un personaje que era uno de los asesores de Zelensky, ¿no? Que ahora recientemente, hace un año, se borró, desapareció y se fue. Y le hacen una entrevista. Arestovich era un personaje que le encantaba YouTube, le encantaba Facebook, le encantaban las redes sociales, tenía millones de seguidores por acá, por allá, le encantaba estar todo el día en pantalla. Y le hacen una entrevista en el año 2019, recién ganadas las elecciones por Zelensky, y él admite en la entrevista que Ucrania dice una cosa muy reveladora, dice: la guerra con Rusia es inevitable, tarde o temprano va a haber una guerra con Rusia, si no es dentro de 3 años, será dentro de 4, dentro de 5, pero va a haber una guerra con Rusia. Entonces, la única solución que hay es que nosotros entremos en la Unión Europea y en la OTAN. No hay otra solución. Y, por tanto, te viene a decir, pues bueno, si hay una guerra, pues será la manera de entrar cuanto antes en la OTAN. Y ese camino no ha desaparecido de la cabeza de Zelensky hasta el último momento. Recientemente, su plan para la victoria es que entremos ya en la OTAN, y ya está. Y entonces, si eso cuesta una guerra mundial, porque entonces ya la OTAN entraría directamente en territorio ruso, pues bueno, aquí lo que nos importa es nosotros entrar en la OTAN y que Ucrania quede integrada en la Unión Europea y en la OTAN inmediatamente. Hay una resistencia por parte de la OTAN y por parte de algunos países a que esto suceda, pero es una y otra vez el mismo problema, la misma cuestión del recurso forzudo. Es decir, si no viene el forzudo, nosotros no tenemos nada que hacer. No vamos ni a intentar llegar a un acuerdo con los rusos, ni negociar, ni utilizar la diplomacia, sino sencillamente pues que vengan a echar una mano. Y esa es la solución. No hay otra. Es que no... Hasta se ha llegado a plantear hace un mes, en esta reunión última que tuvieron en Bruselas, dentro de los puntos para el plan de la victoria, uno de ellos era, bueno, nosotros vamos a... ofrecemos, no lo dijo así directamente, pero bueno, ofrecemos parte de nuestras tierras, estamos dispuestos a cederlas a las compañías occidentales directamente para que al formar parte del territorio ucraniano, ser comprado por compañías occidentales, pues nos defenderán, vendrán a defendernos porque, claro, no querrán perder esas minas o esas tierras, pues vendrán a defendernos allá. Siempre es esta misma salida, dentro de un esquema que también era el esquema de Yugoslavia, un esquema neoliberal, ojo, claro. Porque en las repúblicas que se separan, las salidas siempre son los eslovenos, banca privada, todo privado. Al principio el plan de privatización de Zelensky no tenía mucho que envidiar a la de Milei. Claro. No sacaba la motosierra, pero hablaba muy claramente. Lo primero que hace es empezar a pensar en, bueno, vamos a eliminar gastos innecesarios, tierras del Estado se van a privatizar, vamos a privatizar hasta el ejército. Vamos. Entonces, es tremendo el impulso privatizador de Zelensky al principio. De hecho, Zelensky, todo el mundo lo ha olvidado, pero Zelensky es un hombre de Trump originariamente, no es de Biden. Cuando llega Trump al poder, al primer mandato, es Trump quien da la luz verde a que sea Zelensky quien gobierne, y no Poroshenko, porque Poroshenko se le ve ya como un personaje muy quemado, se vuelve a presentar a las elecciones, pero está muy quemado, y entonces le dan luz verde a que se presente Zelensky y gane Zelensky. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro,
Trump pierde las elecciones, gana Biden, ¿y qué hace Zelensky? Cambia completamente de amo, ¿no? Se va con Biden y lo que diga Biden, por supuesto, vamos, lo que diga Biden va a misa. Entonces, claro, ahora intenta en el último momento a ver si me puedo volver a reconciliar con Trump, cosa que lo ve muy imposible, ¿no? Había salido un meme ahí en X que se veía a Zelensky con la gorra roja esa de Make America Great Again, ¿no? Y yo siempre he estado del lado de Trump. Entonces, pero originariamente él decía que su gran modelo era Ronald Reagan, Zelensky. Y de hecho le dan el premio, le dan uno de los premios de la Fundación Reagan. En fin, lo consideran un personaje muy reaganiano, Zelensky. Sí, de hecho, toda la derecha conservadora populista, podríamos decir así, ya no sé cómo englobarla, incluso el mismo Vox, ¿no? Lo mira como un héroe, ¿no? Como un héroe en ese sentido. Bueno, estamos ya con 2 horitas casi, Jorge. Podemos dejarlo descansar a nuestro... Sí, a Francisco, que nos ha dado una charla más que interesante sobre problemática de Europa balcánica y también de las problemáticas actuales, ¿no? de la guerra entre Rusia y Ucrania. Cosa que... Me voy a buscar a ver dónde encuentro mate por Barcelona a estas horas, porque me han dado envidia con sus mates. Acá están todos mateando todo el tiempo. En Barcelona debe haber más lugares donde venden mate. Había una tienda argentina que vendía la bombilla, claro, que vendía el mate, pero ya no existe. Yo compraba, yo tenía mi cañita de plata, sí. Sí, antes había bastante que vendían yerba. Bueno, nos vamos despidiendo, Jorge. Totalmente. Bueno, Francisco, agradecemos enormemente tu participación y bueno, que contribuya a hacer el cierre de esta unidad electiva y que nos permita en todo caso, terminar la unidad electiva, pero al mismo tiempo establecer este vínculo entre Barcelona y Rosario que esperemos lo volvamos a repetir, ¿no? A repetir, ahí nosotros ya es como que hemos hecho un puente, sobre todo con los compañeros de la UAP, ¿no es cierto? Porque, bueno, han coincidido los contactos de amistad y los grandes expositores también, porque, bueno, de la cuestión Perfecto, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, ha sido muy agradable, muy divertido y, bueno, ha funcionado todo estupendamente. Yo soy de los que conservan todavía un cierto reparo. Esto se va a estropear, seguro que en algún momento nos vamos a quedar sin conexión, algo va a salir mal, pero cuando sale bien, dices, bueno, perfecto, puede volver a salir bien. Claro, totalmente. Bueno, muy bien. Bueno, lo dejamos entonces a Francisco, lo saludamos y en todo caso vamos cortando con la transmisión nosotros también. De acuerdo. Luego, Francisco, te subimos el link. Vale, te enviamos el link como para que puedas tener. No me miraré porque detesto verme hablando. No, pero le podés pasar. Pero para los estudiantes. Los estudiantes vale, pero yo no, porque, bueno, además recordarán cuando tuvimos la pandemia, que dábamos la clase por esto, y decían que uno de los problemas de dar la clase es que te veías dando la clase, y esto generaba unos problemas tremendos de autoestima, ¿no? En fin. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima, hasta pronto. Hasta luego. Gracias a vos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, Jorge, vamos cortando nosotros. Ahí, dale, Rodri, cuando quieras. Dale, ahí corto. Bueno, subo después. Pero en un momento éramos como 30 y pico, ¿no? 40. Sí, llegamos a ser 40 en un momento. Salvo los trolls. Salvo los trolls que se nos metieron. Los fantasmitas que nos pasaron ahí al Chavo del 8. Bueno. Sí, un par más. Y uno que también intervinieron en el chat. Sí, también. Rodri, deja de grabar.
Así nos queda toda la conversación. Acá hay la grabación. Sí, yo después igual lo edito, no se preocupen. Bueno, Nadia, ¿ibas a hacer alguna pregunta?